Dijo Hipócrates que la medicina sea tu alimento y el alimento tu medicina. Bienvenidos al podcast Arréglate que nos vamos de Magas en el Español. Os hablan Cruz Sánchez de Lara y Charo Izquierdo. Esa frase del padre de la medicina es perfecta para nuestra invitada de hoy, que se ha convertido en una de las mayores divulgadoras de nuestro país en cuestiones relacionadas con la alimentación. Es no solo influencer, es una referencer. Pues sí, y no solo de temas relacionados con la nutrición, sino con los que tienen que ver en general con los cuidados y con la salud. Y como buena farmacéutica que es, ella es como un libro abierto para cualquier remedio. Y por más que hace ya mucho tiempo que no se pone detrás de un mostrador, pues podríamos decir que es la auténtica farmacia de guardia. Además de mi compi, porque nos vemos nuevamente sí, otra claro. vez esta semana en el programa de Sonsoles. Pero nuestra querida boticaria García, Marián García, ha pasado como un cohete de la rebotica a más de 500.000 de seguidores en Instagram. Ahí es nada. Por centrarnos en una sola red social, con 4 libros escritos con títulos tan peculiares como El jamón york no existe, El moco radiactivo y otros desvelos de padres primerizos, o el más reciente de hace apenas 2 meses y que no pueden perderse, que se llama Tu cerebro tiene hambre. ¡Qué barbaridad! Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por esa presentación. Me ha encantado la referencia a Hipócrates. La verdad que es el gran Creía padre. que era el moco. El moco también, un poco más prosaico. La verdad es que Hipócrates es el padre, y hay una madre también que es muy poco conocida y a mí me gusta siempre que puedo meter la cuñita, que es Hildegarda de Bingen, que es santa también, doctora, pero es que fue la primera farmacéutica, la primera médica, podríamos decir, pero es que también fue música, poetisa, filósofa. Esa mujer lo tenía todo. Era como la Leonardo da Vinci, solo que bastantes siglos antes, en el siglo X. Qué maravilla. Pues muy bienvenida y prepárate. Bueno, ya te has empezado a reír un poco, ¿no? Pero prepárate porque estamos dispuestas a sacar partido a toda tu capacidad divulgadora. Y bueno, nosotras estamos preparadas porque en Arréglate que nos vamos nos gusta reírnos hasta de nuestra sombra y contigo tenemos la risa asegurada. Si este video podcast de Magas en Español huye de los tópicos típicos atribuidos a la mujer, contigo sabemos que vamos a pasar de tópicos atribuidos a la nutrición y a la salud. Y a mí me gustaría empezar preguntándote si precisamente el sentido del humor es el mayor responsable de tu popularidad o uno de los mayores responsables de tu popularidad. Bueno, es una preguntaza esa, la verdad, que yo creo que yo esté aquí ahora mismo y que yo haya cambiado la rebotica de un pueblo de 500 habitantes, donde estaba en Cuenca, que tenía 500 habitantes, a acabar pues eso en el plató de Sonsoles, sobre todo se debe a que no he dejado de trabajar. O sea, eso es lo principal. Me he matado a trabajar y lo sigo haciendo todos los días. Pero, dicho esto, sí que es cierto que el humor quizá ha sido un poco factor diferencial. Yo soy manchega y los manchegos, habla mucho del humor andaluz, de tal, pero los manchegos, ahí con José Mota, con los de Muchachata Nui, tenemos nuestro... Parece que no, porque nos vendemos muy mal los manchegos, pero nuestro humor es el que cierra el año en Nochevieja. O sea, que eso hay que tenerlo en cuenta. Y es como si en la divulgación, yo la comparo con un fármaco, ¿no? Dentro de una píldora, el principio activo es el mensaje, que tiene que ser riguroso, pero luego tiene que haber un excipiente, que es el que hace que el fármaco se absorba o no se absorba. Y en mi caso, pues el sentido del humor y perder un poco esos prejuicios y esa vergüenza que tenemos los sanitarios muchas veces, la bata blanca, parece que no, tienes que ser muy serio, que si no, no te van a respetar. Al principio, bueno, pues yo pasé por muchas batallas, ¿no? Porque la gente no entendía lo que yo hacía y por qué tenía yo que cantar para hablar de... Incluso mi madre me decía, ¿pero por qué te pones pelucas? Y yo, mamá, pues porque si hago lo mismo que todo el mundo, pues me quedo igual que todo el mundo, ¿no? Entonces yo creo que ese bálsamo del humor es importante. A todo el mundo le gusta reírse y me gusta mucho esto que dices. En el podcast os gusta reíros. Es que reíros le gusta a todo el mundo. Y es muy sano. Y relajarte, o sea, yo creo que es fundamental, pero sin olvidarnos de que eso que tú dices, que la base de todos los éxitos que tengamos en la vida es el esfuerzo, porque el éxito o la satisfacción no es gratis, ahí siempre hay una parte de esfuerzo, pero es verdad que yo creo que reírte
con los demás y de ti mismo es la clave para saltar muchas fronteras. Y hay una cosa que yo siempre digo, riéndome un poco de mí misma, pero también presumiendo de mis orígenes, que es que yo soy una chica de pueblos. No de pueblo, de pueblos, que todavía es mejor, ¿no?, cuando eres de pueblos. Y me encanta que tú también seas de pueblos, porque al final naces en Belmonte, como bien has dicho, has estado en la farmacia de Villa Escusa de Haro, primero en Cuenca, y luego te viniste a Mejorada del Campo a Madrid. Otro pueblo, diferente. Otro pueblo y hasta otra provincia. Y yo creo que quizá porque a veces en Madrid nos creemos que es todo lo que pasa dentro de la M30, pero al final la mayoría de los habitantes de España son como nosotros, de pueblo. Y esa parte de la cultura popular nos une muchísimo a ellos, ¿no? Poder hablar con esta cercanía sin intentar engolarnos y sin hacernos las interesantes, a la gente le gusta. Pero le encanta, es que de hecho a mí a veces me dicen, bueno, tú en comunicación te has formado. Digo, a ver, yo no estoy orgullosa de no tener formación en comunicación. Yo tengo formación soy farmacéutica, soy nutricionista. Esto me vino sobrevenido. Pero es que mi escuela fue el mostrador de la farmacia. O sea, yo ahí aprendí a hacerme entender con la vieja al visillo, con la Blasa, que eran pues mis clientes pacientes. Yo no estaba como ahora en un plató con Sonsoles explicando cosas, o con Cristina Pedroche cuando estoy en Zapeando, con Dani Mateo. Yo estaba con la vieja al visillo, yo le explicaba a esa mujer cómo usar el Sintrón. Y entonces, esas son habilidades, ¿no? Skills que se dice ahora para desenvolverte. Pero eso, si lo haces de manera sencilla, de la misma manera que yo tenía que hacerlo muy sencillo en el mostrador, si lo haces igual de sencillo en el mostrador, que es la pantalla de las redes sociales, el resultado es igual. Yo quiero hacer un guiño, antes de que Charo tome la palabra, a todas las mujeres que viven en pueblos que nos escuchan. Porque yo, que he vivido en bastantes pueblos por ser hija de funcionarios, he sido muy feliz en los pueblos. Y creo que cada lugar tiene un sitio para encontrar la felicidad, y en los pueblos se puede ser muy feliz, ¿no? Y creo que también hay que desmitificar esto de que la felicidad está solo en las ciudades. La felicidad en los pueblos, hay una calidad de vida extraordinaria, fantástica, y se vive de lujo. La felicidad está en las personas. Eso y si tú es. tienes un entorno amable, el contexto en el que estés va a ser favorable. Yo siempre digo con muchísimo orgullo que mi primera charla divulgativa la di a la que se llamaba entonces la Asociación de Amas de Casa del pueblo donde tenía la farmacia, en Villa Escusa de Haro, que eran las mujeres del pueblo, que ellas se organizaban por ellas mismas para hacer teatro, para traer a gente que diera conferencias de distintas cosas. Y un día se presentaron en la farmacia y me dijeron, ¿tú nos podrías dar una charla sobre lo que tú quieras, de salud o de alimentación o tal? Y la primera charla que le di era verano, y fue una charla muy glamurosa sobre el sudor. Sobre el olor de pies, sobre cómo controlar. Era un tema que interesaba en el campo, y así empecé yo. Claro, de ahí ya todo puede ser para arriba. Interesa en el campo y a cualquiera. Pero, ¿no? O sea, que esa es como tu primera vez. ¿Esa es la primera vez que tú eres consciente de que quieres divulgar? A ver, mis padres, como farmacéuticos, también han sido un poco atípicos, porque mis padres ya daban charlas en los colegios. Mis padres, yo pasaba la vergüenza de mi vida porque mis padres venían al colegio a hablar de alimentación. Yo me moría, me metía debajo del pupitre. Entonces, yo lo vi en casa. Mis padres fueron muy pioneros. Mis padres siempre me dicen, claro, hija, es que nosotros empezamos haciendo esto en el pueblo y tú, claro, lo has elevado a otro nivel porque lo haces para muchas personas. Pero ellos sí que vieron la necesidad de comunicar a la gente y darles charlas, principalmente de alimentación, que es lo más transversal, pero sobre cualquier cosa, ¿no? Entonces, yo esto lo vi y lo adapté, pero sí que ese primer momento en el que yo me veo con estas señoras, que luego la excusa era para hacer una merendola, porque luego había una merendola después, era como, bueno, pero esa parte social es importante, ¿no? Te tiene que motivar. Pues hemos escuchado una charla, ahora nos tomamos pues, unos sándwiches. Y luego la segunda fue en el hogar del pensionista, ese ya de Belmonte. Y les hablé a los pensionistas en el año 2015, creo que fue, o 14, de microbiota. Y se puede hacer. Pues qué mérito, porque hasta que yo pues hasta que yo entendí que la microbiota es como un vestido que llevamos puesto encima de la piel, no sabes lo que me costó. Os lo pregunté a muchas, ¿eh? Qué fuerte, qué fuerte. La verdad es que los pensionistas sí que decían. Bueno, les gustó mucho. Al final yo les tenía que explicar simplemente que tenían que echarle alpiste a unas bacterias buenas, a unos bichitos que tenían ahí en el intestino. Y pues al final en mi pueblo lo de echar alpiste a los pollos se entiende, ¿no? Pues ya está. ¿Y qué alpiste es? Pues el pan tiene que ser del moreno, del que comíais antes, que ahora no está de moda. Bueno, pues hay que volver a ese pan. El yogur tiene que ser tal. Fíjate en la etiqueta y compra un yogur. Bueno, pues hay distintos niveles de conversación, pero lo importante es que ellos entiendan que hay una vida ahí en el intestino y que hay que cuidarla. Claro. Y hablando de comer
y de alpiste. Anda que no habremos comido todas jamón York. ¿Qué es eso de que no existe el jamón York? Pues De York, además. Jamón de York. jamón de York. Pues no existe porque realmente no existe la legislación. O sea, el título del libro del jamón de York no existe. Es literal. En el BOE no existe la palabra York. Existe el jamón cocido extra, el jamón cocido y el fiambre. Entonces, como la palabra York no existe, tú puedes hacer petacetas York, si quieres. Y realmente... O duquesa de Estaría York. bien. Petacetas, me gusta más petacetas. Entonces, cuando pone York, realmente suele ser fiambre, que es la mala categoría. Y es cuando pone jamón cocido extra, es cuando es la categoría de más... O sea, la que hay que la comer. de mayor calidad, ¿no? Entonces, claro, esto pues no se sabe. Y a mí me parecía gracioso que la gente todo el rato el jamón de York, cuando es algo que no existe y que es una cosa que por marketing se acepta. Y bueno, pues de ahí surgió todo. Y luego, realmente esto se hizo más popular porque, volviendo a mi madre y a la vergüenza de las canciones, a mí se me ocurrió adaptar la canción de Forever Young al jamón de York. Y entonces canté. Ahora tienes que cantarla. Canté en Bilbao, no sé si es buena idea, pero lo hice en Bilbao, delante de 3.000 personas en el Euskalduna. Jamón de York, quiero comer jamón de York. No sabía que no existía esa categoría. Elige siempre categoría extra, tiene más chicha y viene sin fécula. Y bueno, pues así era un poco toda la canción. Yo no sabía, fue la primera vez que canté en público. Pues y- cantas Oye, bien. no, pero cantas bien. Quiero No, decir, no quiero canto decir nada que bien. cantas bien. Pero sí, la sí, realidad sí, sí. fue que me encontré con la gente así. De repente miré y estaba la gente, habían sacado los móviles y estaban con la linternita así. Jamón de York, quiero comer. Y dije, bueno, creo un monstruo, digo, esto ya se queda. Y entonces ya a partir de ahí decidí que tenía que cantar. Y estuve cantando, bueno, en Zapeando me dejaron cantar durante unos cuantos programas hasta que alguien con criterio dijo, mira, la boticaria que que siga, empezó a llover pero mucho. sin cantar, pero sin cantar. Pues te digo una cosa, a mí me ha parecido No, me ha parecido que divertidísimo. Yo entonas estaba fenomenal. sonriendo, con lo Sí, cual sí. nuestros oyentes estaban sonriendo también. Es que la música genera dopamina, cantar genera dopamina. Y eso es una cosa que hay que aprovechar mucho. Cuando se dice lo de es que el que canta su mal espanta, ¿no? Es que eso es ciencia. Se libera dopamina y la dopamina hace que tú quieras más. Bueno, Ya, bueno, yo bueno. canto, bueno. pero en privado porque no quiero ofender a nadie. Oye, y hablando de cantar, ¿alguien te ha intentado callar la boca? ¿Alguien, alguna persona, alguna compañía, algún lobby? Alguna vez que otra, sí. A ver, he tenido algún problemilla, especialmente en la pandemia. En la pandemia a mí había una cosa que me molestaba profundamente, que era que se intentaron aprovechar de las personas que abrían los negocios y que bueno, pues que no sabían cómo limpiar o cómo desinfectar, y todos querían ser la peluquería que desinfectara mejor, la farmacia que desinfectara mejor, y se empezaron a vender muchos aparatos que no servían para nada. Y entonces yo empecé a hacer un cierto activismo para que no engañara a la gente, porque la gente me escribía por Instagram, esta máquina que vale 3.000 euros. Y yo decía, esta mujer que lleva sin facturar 3 meses y ahora se va a gastar 3.000 euros porque quiere dar el mejor servicio, pero la están engañando. Y entonces pues tuve un problemita, que me pidieron consejo desde una cooperativa de farmacias que iba a comprar 300 aparatos a 3.000 euros cada uno, o sea, Diófano. 1 millón de euros, sí. Si van a gastar 1 millón... Bueno, claro, es que esos aparatos no están ya en ninguna parte, o sea, pero claro, no había ningún posicionamiento oficial sobre esto. Yo tenía la evidencia, me había documentado, tenía un montón de informes, pero no había salido nadie en el Ministerio de Sanidad a decir que esto no se haga. Pero yo pensé ahí que tenía que mojarme. O sea, a mí es que eso me sublevaba, sobre todo porque es que era perjudicial tener esas máquinas encendidas. No es que no fueran inocuas, es que había un problema. Y entonces yo al señor que me lo dijo, que era compañero farmacéutico, le dije, mira, yo no lo compraría. Digo, si tú lo vas a hacer por postureo, digo, porque es que me da que tú lo que quieres es poner las máquinas para que haya postureo y que parezcas más. Digo, cómprate. Digo, han sacado de Lidl un purificador que hace muchas bombillitas. Y no, ¿cómo me puedes decir comprar eso? Digo, hombre, es que vale 30 euros, no hace daño a nadie y tú te quedas tranquilo. ¿Cómo Boticaria García puede decir? Digo, vamos, es que mejor eso que gastarte 3.000 pavos en una cosa que es negativa. Total, que no lo compró, pero claro, al señor le dio el argumento de que yo había dicho que eso no se podía comprar. Entonces me escribió un señor y me dijo, te vas a cagar. Y bueno, pues me puso una denuncia. En la ley, bueno, me llegó una denuncia de una multa de la ley española, ¿cómo se llama? La Ley Oficial de Protección de Datos, la LOPD, sí. Me dijo, tienes un fallo de forma en tu página web. El fallo era en mi página web, que yo no tenía puesto mi DNI, que es obligatorio ponerlo, pero ya sabía yo que no quería ponerlo porque era mi DNI, porque sí. Yo no soy una empresa, entonces no lo tenía puesto.
pero tampoco estaba haciéndole mal a nadie, estaba incumpliendo la ley en ese punto, ¿vale? Pero bueno, o sea, era una cosa que lo ¿Y hacía la por multa era soportable? Pues la multa eran 3.000 euros, tuve O sea, mucha suerte. Como Un aparato. Como un aparato, ¿no? Como un aparato, sí. O Como sea, si te hubieras comprado un aparato total. que o sea, no fue como servía escupir para para arriba, me cayó a mí el aparato. Ajá. Bueno, hubo una reducción por pagar por pronto pago, se me quedó la cosica en 1.500, pero sí que me di cuenta que a veces, claro, cuando hablas hay muchos callos, ¿no? que se pisan. Yo elijo también un poco las batallas y las guerras, porque también a veces me da miedo, ¿no? Hay muchos intereses creados, tengo familia, tengo hijos y tampoco me quiero meter en muchos rollos. Pero sí que hay cosas que me enervan. Hay batallas en las que no me meto, pero otras en las que digo, aquí tengo que entrar. Bueno, claro, es que es una cuestión de responsabilidad y tú que tienes Honestidad. asumida la responsabilidad de la divulgación, que también es una responsabilidad, y además la haces por tierra, mar y aire, allá donde te llaman blogs, podcasts, televisión, radio, medios, en todos sitios estás. Hasta yo me he reído muchísimo con el nombre de tu primer blog, que era Mi Gremlin no me come. Sí, has buceado, sí. Y o sea, lo que quería preguntarte es también qué hacemos mal los padres para que haya tantos niños que tienen sobrepeso. Mira, el otro día me reía porque yo cuando era pequeña comía fatal y me puse a buscar en el jarabe que me daban en la farmacia que se llamaba Pranzo, no se me ha Sí. olvidado. Pranzo. Y Para sigue abrir el existiendo apetito. y ahora se lo dan a la gente con trastornos alimentarios Sí. para abrirle el apetito. Que Ciprotadina creo que es lo que lleva eso. yo no me acuerdo, pero vamos, estaba muy bueno, eso sí, pero te estoy hablando de hace 40 años. Pero, ¿qué estamos haciendo para que los niños hayamos pasado del mi niño come mal, ahora me lo como todo o lo como mal? Es que es muy complicado porque la obesidad se ha multiplicado por 3 en los últimos 50 años. Entonces, claro, esto no es una cuestión particular de cada padre. O sea, yo al final, en el último libro, el último capítulo se llama El mundo ha cambiado y hablo de cómo el entorno afecta. Y claro, apelamos mucho a la responsabilidad individual, de la fuerza de voluntad y tal, pero claro, es que el mundo, tú piensas cómo eran los supermercados hace 50 años, el tipo de alimentos que había. Bueno, es que para empezar no había ni supermercados, en los pueblos de los que hablamos no había ni supermercados, había un colmado con 4 cosas que traían, pero no tenías la disponibilidad incluso de que te trajeran. Ahora en mi pueblo te llegan a comprar, si quieres, de cualquier supermercado te la traen, o sea, a una distancia determinada, ¿no? Entonces, el entorno ha hecho que tengamos unos alimentos que son mucho más palatables, mucho más ricos. Antes, claro, antes las chuches era una fruta, ahora las chuches lo que hacen es que te hackean el cerebro. O sea, te generan tanta sensación de placer. Y eso es ciencia también. O sea, hasta la dopamina, hasta los endocannabinoides, que como su nombre indica, cannabinoides, cannabis, o sea, son los mismos receptores donde impactan las drogas también. Entonces te generan una sensación de placer tan grande que cuando tú a un niño le has acostumbrado a darle una palmera de chocolate para merendar o algo, un bocata de algo muy rico, muy sabroso, que tenga glutamato, cuando tú le das luego una fruta o una verdura, es que su cerebro directamente lo rechaza porque no le sabe a nada o le sabe mal, ¿no? Entonces, eso por un lado. Luego, por otra parte, el sedentarismo. Y ya no solo las pantallas, sino la manera de... Pues ya la gente vive cada vez mucho más en las ciudades o incluso en los pueblos se hace vida de ciudad de ir en coche a todas partes, cosa que antes no ocurría. Y el sedentarismo es una de las grandes causas, ¿no? Yo propongo también ejercicios que los llamo los Kit Kat, que en vez de ser el Kit Kat que estamos todos pensando, que es el que ya salivamos como el perrito de Pavlov, son los snacks de ejercicio de cada hora o cada 2 horas, subir y bajar escaleras, levantarte, hacer estiramientos, hacer sentadillas, es decir, cambiarle el paso a tu cuerpo. Y eso antes no pasaba, porque antes la gente no pasaba 10 horas sentadas trabajando, por lo general había trabajos que sí, pero la mayoría no, ¿no? Entonces, esto afecta a los niños en sus actividades y sobre todo son mucho más vulnerables, y esto hay un estudio muy, muy bueno que se publicó el verano pasado en el Ministerio de Consumo con la Fundación Gasol y con UNICEF sobre cómo impacta el marketing en los niños, en la alimentación. Y aquí en España tenemos un problemón con eso, porque hay un borrador, un proyecto para que se regule la publicidad, pero no se hace. Se regula con esa palabra maravillosa que es autocontrol, que no se autocontrola. Eso no se autocontrola. Claro, eso es un tema social, ¿no? Y luego, por otro lado, tenemos muchísima obsesión con el peso, ¿no? Y a mí me encantaría que nos dieras 3 claves, ¿no?, sobre nutrición y peso que nos rompan un poco nuestros esquemas. A ver, se habla mucho del peso y el peso ideal. Yo he acuñado un concepto en el libro que es el peso 10. No el peso 10 como el peso maravilloso de tu peso ideal que te estamos acostumbrados en la báscula,
sino que dice la ciencia. La ciencia dice que si una persona reduce entre un 5 y un 10% al año, yo me voy al 10 porque vamos a ir a por la matrícula, pero con un 5 ya vale. Es decir, si una persona de 100 kilos pierde 5, se quedan 95, que es un objetivo más alcanzable, la ciencia ha demostrado que hay muchísimos beneficios metabólicos. Entonces, de lo que se trata es que si tú eres capaz de reducir en un 5 o un 10% al año, ya lo estás haciendo súper bien. Y eso es mucho más alcanzable. Porque la motivación... Qué buen mensaje. Súper. Claro, Un mensaje súper bueno. Es que vivimos en el mundo de la frustración. ¿Por qué no funcionan las dietas? Las dietas que se llaman dietas milagro, pero las dietas que hace todo el mundo, que son muy restrictivas. Yo las clasifico como semáforo rojo, semáforo ámbar, semáforo verde. En el rojo, las dietas, estas de que vas a tener una dieta 500 calorías. Claro que funcionan, pero un ratito. Porque la ciencia lo que dice es que el 85-90% de las dietas, en 6-9 meses, pero fracasan. Fíjate que ese mensaje que tú estás dando ahora sobre el peso es el mismo mensaje que hemos estado hablando antes de conectar los micros sobre el ejercicio. Cuéntanoslo a todos, porque no nos vamos a quedar solo Charo y yo sabiéndolo. Claro, a ver, yo propongo en el libro un sistema basado en la ciencia, y digo muchas veces la palabra ciencia porque creo que es importante que vaya calando el mensaje de que cuando hablamos de nutrición o cuando hablamos de salud tenemos que hablar de ciencia, no de lo que he leído bien a una persona que está en redes sociales o que está en su consulta. Porque tenemos la suerte de que la ciencia ha investigado de un montón de cosas y también sobre el ejercicio físico. Entonces yo lo que me he dado cuenta es que no tenemos tiempo, yo la primera, pero que algo hay que hacer, porque este sedentarismo y este aumento de la obesidad es patente. Entonces he propuesto una historia que se llama el tris-tras y el cucu-tras. Así con un nombre, pues ya te ríes, porque claro, tris-tras y cucu-tras. La gente dice, ¿qué es eso? Bueno, pues tris... ¿Qué quiere ahora Boticaria? ¿Qué quiere ahora Boticaria de nosotros? Pues quiero vuestro cuerpo, eso es lo que quiero. Wow, quiero vuestro Boticaria cuerpo. Quiere nuestro cuerpo. Claro, yo Esto quiero... suena a revolución absoluta. Pues sí, y me he dado cuenta de que realmente lo quiero, porque me pone mucho por las mañanas cuando abro Instagram, me encuentro fotos, vídeos de la gente haciendo el tris-tras y el cucu-tras. Que mi amiga Gemma Herrerías lo llama el triqui-triqui. Digo, eso es otra cosa. Gemma, digo, te estás confundiendo un poco, que por la mañana también está bien, si quieres, también el gazi, si quieres por la mañana. ¿Qué es un tris? 10 minutos. Y tris, es decir, esto voy en un tris, lo hago en un tris, ¿no? Bueno, pues tris es nada, 10-15 minutos. Y tris son las siglas de tren inferior, que son las piernas, tren superior, que son los brazos. Entonces, la ciencia ha dicho, y yo le pregunté a mi amigo el doctor Javier Butragueño, que es doctor en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, oye, Javi, ¿qué dice la ciencia que yo puedo hacer en 10-15 minutos para mejorar la fuerza? Los ejercicios de fuerza que están tan de moda y nadie sabe lo que son. Y me dijo, pues mira, hay una cosa que son los circuitos para entrenar el tren inferior, el tren superior, el abdomen, el core. Digo, pues fenomenal. El tris, tren inferior superior, el tras, trabajo de abdomen sexy, y cucu-tras, cuerpo, cuádriceps y trasero. El cucu-tras ya es para muy avanzados, son los burpees estos que están tan de moda que te dejan muerto. Pero podemos empezar por el tris. ¿Pero tú ya estás con cucu-tras o qué? Yo es que me he quedado en el tris y el tras, y entonces mi amigo Javi, que lo vi antes de ayer, me dijo, Boticaria, te estoy viendo en Instagram y estás muy floja porque claro, ya dominas lo del tris ese y no, hay que subir de nivel. O sea, yo estoy... Lo bueno es que soy mi propio conejillo, porque claro, yo soy un poco vagueta también. Pero bueno, lo importante es que antes no me apetecía, ahora me apetece. Entonces, ¿de qué hablamos para que la gente se entere? Pues de sentadillas, de zancadas, eso con el tris, el inferior. Del superior, el press de hombros. ¿Qué es el press de hombros? Pues o levantar mancuernas o levantar una goma. Y luego el tras, el trabajo de abdomen sexy, pues tenemos las planchas, que son horribles, yo las odio con todas mis fuerzas. Pero al final, cuando tú haces... funciona. Claro, es que si tú haces el tris-tras, 10 minutos todos los días por la mañana, va a ser probablemente algún día de la única cosa que no te vas a arrepentir de haber hecho. Porque nunca te vas a arrepentir de haber hecho el tris-tras. O sea, son 10-15 minutos. Y para saber cómo tienen que hacer el tris-tras solo tienen que verte en tus redes, ¿no? Sí, a ver, yo en las redes tengo un destacado. Pijama? Bueno, claro, yo como no tengo vergüenza, pues mi madre lo pasa fatal también con esto, pero de verdad no puedes ponerte mona para hacer el tris. Digo, pues mira, mamá, no. Porque yo realmente en mi casa es que lo hago según me levanto y echo a lavar el pantaloncillo ese que llevo para dormir. Con lo cual, no me voy a poner mona porque si me pongo mona ya pierdo 3 minutos de los 10, con lo cual no me sale a cuenta. Entonces me pongo los vídeos, lo pongo y hay vídeos en Instagram en destacados y luego en la página 269 del libro, que además justo en la 269 están todos los ejercicios del libro último de Tu cerebro tiene hambre. Tiene hambre. Y están los libros, yo lo llamo el Kama Sutrix, porque son todo chicas con las piernas para arriba, las piernas para abajo, o sea, son un montón de posturas que tienes que hacer, pero están todas, nivel inferior, nivel avanzado, nivel tal.
Es muy sencillo. Al final son 4 cosas para encontrarte mejor. ¿Que luego te va bien? Pues obviamente un entrenador personal. Nutrición, obviamente un nutricionista. El cerebro, un psicólogo. Pero como no nos vamos a ir al psicólogo, nutricionista. Hasta que tengamos el hasta hábito. Que, claro, el hábito. Pero has dicho, tu cerebro tiene hambre. ¿Cómo sé yo que mi cerebro tiene hambre? Y sobre todo, ¿cómo sé yo? ¿Cómo lo calmo? Y sobre todo, ¿cómo sé yo si es el cerebro o es el estómago? A ver, porque es un lío. Bueno, porque tenemos distintos tipos de hambre. Yo en el libro hablo de un repóquer de hambre, de 5 tipos de hambre. Entonces el hambre, que es el hambre de que te rugen las tripas, es el hambre que se genera cuando hay una hormona en el estómago que se llama grelina, que te manda un mensaje al cerebro y te dice, Charo, tienes hambre. Y cuando tú empiezas a comer, pues a los 20 minutos más o menos, o antes, dependiendo de cómo mastiques, de muchas cosas, desde el adipocito, que el adipocito es la célula grasa, eso no sabe nadie, que desde el adipocito, que no es un saco de grasa, que es un centro logístico que manda mensajes, el adipocito es el que te manda el mensaje de Charo, deja de comer ya, que ya llevas un rato comiendo. Entre otras muchas, pero por simplificar, ¿no? Ese es el hambre. Y lo sabes porque yo planteo un algoritmo de pregúntale a tu hambre qué hambre es. ¿Hace cuánto he comido? ¿Me rugen las tripas o no? Y sobre todo, ¿de qué tengo hambre? O sea, ¿tengo hambre de unas lentejas? Porque a la hora de comer, todos podemos comer unas lentejas, pero cuando tienes hambre emocional, si es hambre por estrés, te va a apetecer azúcar. Por mecanismos, porque el cortisol, el estrés que nos hacía correr por la jungla delante de los leones, hacía que necesitáramos azúcar y que necesitáramos grasas. Entonces estamos compitiendo ahora en el mundo del sedentarismo con mecanismos atávicos. Ese es el problema, por eso nuestro cerebro nos pide azúcar. Si te pide azúcar, igual es emocional. Y la pregunta más dolorosa de todas es cuando yo satisfaga ese hambre, tal y como lo he planteado, o sea, cuando yo me coma esas lentejas o cuando yo me coma esa palmera de chocolate, ¿cómo me voy a sentir? ¿Bien o culpable? Culpable. Claro. Veredicto culpable, seguro. Yo de comer lentejas no me he arrepentido nunca, pero de comerme unas patatas fritas y decir, ¿para qué me habré comido yo estos ganchitos? Y además luego me sientan mal, pero en ese momento tu cerebro te dice que comas más. ¿Por qué? Porque aparte del emocional está el hambre ambiental, el culo veo, culo quiero, que se segrega la dopamina y dices, estoy pensando en palmera de chocolate, estoy pensando en patatas fritas, ya me apetece. El perrito de Pablo salivando. O sea, hambre emocional por estrés, hambre ambiental, hambre Dragon Khan, que es el del azúcar en sangre, que libera la insulina, está tan de moda ahora. Esta semana ha salido una noticia sobre influencers que llevan medidores de glucosa de postureo. ¿En serio? Sí, o sea, se nos está yendo... Pero mucho la pinza. Se nos está yendo mucho la pinza, pero ¿no? muchísimo. Las personas con diabetes, ese sensor es maravilloso porque les evita tener que pincharse para ver su nivel de glucemia. Y hay personas que lo llevan para mirar en el móvil, ¿cómo estoy de glucosa? No, es que es una persona que está sana, no necesita eso. Lo que necesita es tener buenos... Madre lo que mía, estás qué es un horror. poco mal de otra cosa. Qué horror, ¿eh? Yo creo que es que estamos perdiendo... Vamos, es que me estoy poniendo hasta triste, o sea, no quiero. No. Vamos a ver... Pero hay buenas estrategias para esto. No, a ver, lo importante es saber que esto existe, porque Sí, pero existe. es muy triste, es triste, ¿no? Es triste ver cómo la gente tiene, como hay un Gente problema de se le va salud la- mental generalizado hasta Total. con los hábitos. Por eso voy a pedirte que nos cuentes tu anécdota más divertida, esa de que cuando te ríes, te acuerdas de ella, te mueres de la vergüenza, te empiezas a reír tú sola, de lo último que te haya pasado así, que te haga reírte a carcajadas. Diviértenos con ese humor de Boticaria García. Ay, Dios mío. Sin vergüenza, ¿eh? Así, Como si tu madre, ¿cómo se llama tu madre? mi madre se llama María Ángeles. Pues María Ángeles, tú, perdona a la niña, pero es que tiene que hacernos reír un rato. Pues tengo varias. A ver, tengo una clásica que no es de hace poco, pero que me ocurrió en la farmacia y que la he contado alguna vez y siempre me gusta recordarla, que es una chica que vino en la farmacia y es la típica clásica anécdota del supositorio, que vino a decirme que había intentado comerse esas pastillas que yo le había dado y que lo intentó con pan, con agua, con todo, y que no había manera de que eso se lo pudiera tragar. Y le dije, bueno, ¿y por qué? ¿Y por qué has hecho eso? Y me dijo, bueno, pues porque en la caja pone vía rectal y lo más recto es por la boca, ¿no? Entonces, eso me pasó, entre otras muchas cosas. Y luego tengo una anécdota muy graciosa que me define bien, porque soy muy desastre, soy muy despistada, voy siempre pensando en muchas cosas y no me centro. Y perdí el DNI yendo al AVE. Iba a hacer una entrevista a Barcelona
y perdí el DNI en el AVE. Bueno, cuando fui a la cadena SER me pidieron el DNI y no lo tenía. Y dije, esto ha sido que se me ha caído el AVE cuando llevaba un mono y al hacerlo boca abajo pues se me dio caer. Tal que dije, bueno, pues le pido en el AVE por la mañana, esto va a ser un problema, tal y cual. Estaba volviendo por la tarde en el AVE y me llama un señor y me dice que si soy María de los Ángeles García. Digo, sí. Y dice, no, es que tengo su DNI. Digo, oye, ¿cómo es que lo tienes? Dice, no, pues porque lo ha perdido. Digo, sí, esta mañana en el AVE de las 6 de la mañana y tal. Dice, bueno, pues es que yo soy policía. Digo, bueno, ¿y cómo? Dice, no, es que tengo un amigo que lo ha encontrado y yo soy policía. Dice, como he visto que usted ya ha perdido el DNI 3 veces, como pongan la denuncia de que ha perdido usted el DNI otra vez, ya le meten en un programa de gente horrible que pierde DNIs y que puede falsificar cosas. Entonces le estoy llamando yo de buen rollo para decirle que llame a mi amigo que tiene su DNI. Digo, ¿dónde vive su amigo? Dice, mi amigo ya está en Getafe. Digo, bueno, pues mi DNI ya está en Madrid, ha llegado antes que yo. Bueno, pues llamé al amigo. Y la gracia de todo esto fue que yo lo iba contando en redes sociales. En plan, me perdí el DNI, me pasa no sé qué, iba contando mi vida. Bueno, pues el señor, la gracia fue cuando le dije que iba a ir a Getafe a recoger el DNI, tenía que entregar unos vinos, porque era repartidor de vinos, en el bar de enfrente de mi casa. Entonces, yo perdí el DNI en el AVE yendo a Barcelona y un señor de Getafe me lo trajo a la puerta de mi casa al día siguiente. Entonces, si eso es posible, pues bueno. No, eres una mujer con mucha suerte. Sí, ¿no? la tengo. Y la buena gente que existe, ¿no? Porque el hombre también podía haber dicho, mándeme un mensajero a recogerlo. Efectivamente. Pues chicas, me da mucha pena, pero aquí estamos hablando de nutrición y nos hemos comido el tiempo. Bueno. La media hora ha pasado volando y hoy me toca hacer a mí el papel de mala. Malísima. Malísima, como con lo guapísima que estás. Bueno, perdonadme, es que me han maquillado, o sea que yo no me levanto así por la mañana. Vamos a cortar, nos tenemos que ir, pero yo no quiero que esta sea nuestra última vez, es nuestra primera vez, ¿no? Por supuesto. Compi. Por supuesto, y además en la siguiente ya me contaréis cómo vais con el tris y el tras y el cucutras. Bueno, hacemos una demostración. Yo voy a intentar de ser de cucutras, pero no lo garantizo porque a mí también me cuesta. Bueno, Charo. Bueno, pues nada, gracias Marian, gracias Boticaria García. Bueno, nos arreglamos y nos vamos. Arreglaos que nos vamos. Sí, pero antes tendremos que decir dónde pueden escucharnos. Que nos pueden escuchar, que nos pueden seguir en Magas, por supuesto, en YouTube y en todas las plataformas de podcast. Y muchas gracias. Bueno, gracias chicas. amiga. Placer. Un abrazo.